¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta CyberTalk. Este jueves el tema es Ciberseguridad 101, medidas mínimas para mantener tu empresa a salvo. Estamos muy contentos de tenerlos en esta CyberTalk. Antes de iniciar con el tema, quisiera recordarles las últimas CyberTalk que hemos tenido y que pueden encontrar en nuestras redes sociales. La de la semana pasada fue relacionada con cómo proteger nuestra empresa ante ciberataques en los fines de semana tan importantes como son el Black Friday o el Buen Fin en México. Entonces, esa plática fue la semana pasada. Y hace 2 jueves, pues tuvimos una sesión muy divertida hablando de temas de historias de terror, ¿no? Historias de terror de ciberataques, todo relacionado con Halloween, ¿no? Hicimos muchas analogías referentes a ciberataques y a monstruos y zombies y temas al respecto. Entonces, la verdad es que estuvo muy divertido. Esa fue la sesión de hace 2 jueves. Ambas las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Igual las sesiones de todo octubre, de todo septiembre, las pueden encontrar en YouTube. Ahí están todas disponibles. ¿Ok? Bien. Antes de iniciar con el tema, les voy a explicar más o menos de manera general cómo lo vamos a abordar. Vamos a hablar de medidas mínimas para mantener tu empresa a salvo, pero lo vamos a mantener como en 3 niveles, ¿no? 3 diferentes niveles de madurez de las empresas, y en cada uno de estos niveles les voy a dar las medidas mínimas o las tecnologías o prácticas mínimas que debe de cumplir su empresa para mantenerse segura, y para que poco a poco, igual como vaya aumentando de nivel o de madurez su empresa, pues se vayan implementando, ¿sí? No estoy tomando en cuenta el tamaño de las empresas, no estoy tomando en cuenta por ejemplo, el sector, ¿no? Las medidas que yo les propongo pues pueden cambiar de acuerdo al sector. Si están en un sector diferente, eso cambiaría. O si están bueno, depende también del tamaño o la complejidad de su organización, pues también estas medidas pueden cambiar, ¿ok? Pero bueno, esta es son medidas de manera general que estoy proponiendo, ¿ok? Les recuerdo, los canales están abiertos. Si ustedes gustan, pueden hacernos llegar sus preguntas por los chats. Con todo gusto se las vamos a compartir y atender por estos medios, ¿no? Nos gustaría mucho escucharlos y conocer sus inquietudes, dudas, ¿ok? Quisiera hablar sobre ciertos datos, unas ciertas cifras. Voy a iniciar con el reporte de costo de brecha de datos, un reporte que hace IBM cada año. En este último año, en el 2023, estas son algunas de las cifras. Y bueno, me quiero enfocar en la cifra para Latinoamérica, que ahí está marcada como el número 9, donde vemos que el costo promedio de una brecha de datos para Latinoamérica este año es de 3.69 millones de dólares, ¿no? El año pasado era 2.8, este año subió a 3.69 millones de dólares, lo cual es un montón de dinero, un montón de costo, ¿no? que tienen las empresas en caso de que sean hackeadas, ¿ok? Entonces, este es el primer dato que quisiera compartir con ustedes. Ahora bien, en ese mismo reporte encontramos otra estadística, pero ya referenciada o analizada de acuerdo por el tamaño de la empresa o por la cantidad de empleados que tiene la empresa, ¿ok? Y aquí pues, las cifras a las que me quisiera enfocar son las cifras relacionadas con aquellas pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas o medianas empresas. Realmente sí vemos pues el daño o el costo que sufren las pequeñas empresas, ¿no? Aquellas empresas menores a 500 empleados, pues es igual muy alto, ¿no? Estamos hablando igual de más de 3 millones de dólares, ¿no? 3.31 millones de dólares, y vemos cómo ha ido subiendo del 2021 y del 2022, ¿no? Entonces, la verdad es que son costos muy grandes, considerando el tamaño de estas empresas, ¿no? Prácticamente este tipo de ataques a una pequeña empresa, pues terminan destruyéndola, ¿no? Terminan desapareciéndola. Si nos vamos igual a empresas igual todavía pequeñas, ¿no? De 500 a 1000 empleados, pues igual, la verdad es que el costo es todavía muy alto, ¿no? Considerando el tamaño de estas empresas. Este dato lo tomé de un reporte que se llama The State of Small Medium Business Cybersecurity in 2022, ¿no? Estamos hablando de un reporte del año pasado, y este se enfoca exclusivamente a pequeñas y medianas empresas. En esta lámina muestro dos
dos gráficos, ¿no? En la parte de arriba se muestra la proporción, ¿no? En la cantidad de empresas que sufrió un ataque en este último año. Y podemos ver ahí que el 76% tuvieron un ataque en el 2022. O sea, en la encuesta del 2022 marca que el 76% de las empresas sufrieron un ciberataque, ¿no? Lo cual es que decir que cada 3 de 4 empresas pequeñas o medianas sufrieron un ciberataque y como podemos ver ha venido creciendo este número, ¿no? O sea, en el año 2020 pues eran 55%, en el 21 62% y ya este último año en el 2022 el 76%. Lo que nos indica es que pues, las pequeñas y medianas empresas están en la mira de los ciberatacantes y que cada vez más están sufriendo consecuencias con estos ciberataques. Ahora bien, en la gráfica de abajo se muestra cómo o se muestran las diferentes prácticas o controles que ya las pequeñas empresas han implementado. Como podemos ver, hay prácticas o, fundamentales, ¿no? Como puede ser la protección de los endpoints o la concientización, que la verdad es que todavía no han sido, todavía no están implementadas en estas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, si nos vemos a las protecciones fundamentales de ciberseguridad, pues solamente el 53% las ha implementado, ¿no? ¿Cuáles de ellas cuentan con una política de seguridad, ¿no? 52% solamente. Si nos vamos al tema de concientización, que para mí es uno de los fundamentales, pues solamente 46% de las empresas lo está haciendo, ¿ok? Entonces, si vemos, son porcentajes muy bajos, considerando la cantidad de ciberataques y la cantidad de hackeos que están sufriendo estas organizaciones. Por ejemplo, en el tema de la protección del endpoint, solamente 41% tiene ya implementado un control de este tipo, ¿no? Lo cual indica un porcentaje muy bajo para este tipo de controles o protecciones que son fundamentales en cualquier empresa, ¿vale? Entonces, bueno, aquí algunos de los datos. La verdad es que estas últimas láminas me enfoqué mucho a las pequeñas y medianas empresas porque creo que son aquellas que están más vulnerables y que al final tienen el mayor riesgo de sufrir un ciberataque, ¿no? Y cuyo en caso de que se dé un ciberataque, pues el costo es muy, muy grave y como comentaba, prácticamente puede desaparecer una empresa un ciberataque de este tipo, ¿ok? Aquí les muestro igual del reporte de IBM de costo de las brechas de seguridad, muestro los costos asociados o referenciados por el vector de ataque inicial. Y bueno, como vemos, el costo más alto está relacionado con un atacante interno, ¿no? Cuando un empleado interno hace malas prácticas o ayuda a un atacante a vulnerar a la empresa, bueno, ese es el vector de ataque que más costo genera. Y en segundo lugar tenemos a los correos de phishing o a los ataques de tipo phishing, ¿no? Con el segundo monto más alto. En este mismo reporte, no tengo aquí la gráfica, pero en este mismo reporte se muestra que el vector de ataque de phishing es el vector de ataque más común y más utilizado, ¿no? Con cerca del 20% de los ataques originados por este mecanismo, por este vector de ataque. Entonces, el phishing es una de las prácticas más comunes o vectores de ataques más utilizados por los ciberataques para iniciar un ataque y que termine en una brecha de datos. Entonces también ahorita en la información que les voy a compartir, pues va a estar muy dirigida a este tipo a protegernos y estar listos ante este tipo de vectores de ataque, ¿vale? Bueno, esos eran los datos que quería compartir inicialmente con ustedes. Ahora bien, vamos a empezar a analizar y revisar los controles mínimos o las medidas mínimas que tenemos que implementar en nuestra organización para estar protegidos. Y vamos a empezar con lo más básico, ¿no? O sea, ciberseguridad 101, nivel 1, ¿ok? Como primer punto, yo mencionaría la concientización. O sea, es muy importante que concienticemos, que entrenemos, que capacitemos a nuestros colaboradores de los riesgos y las dificultades a las que se enfrenta nuestra empresa relacionados con los ciberataques, ¿no? En la medida en que nuestros empleados estén conscientes y poco a poco vayan siendo entrenados y concientizados en este tema, pues va a disminuir el riesgo de sufrir una brecha de seguridad. Hay que recordar que a final de cuentas,
la mayoría de los incidentes o brechas de seguridad al final tienen un componente humano, o sea, al final un humano participa en ellos, ¿no? Ya sea dando acceso a quien no debe, ya sea compartiendo una contraseña con quien no debe, ya sea dejando una contraseña pegada en un monitor o dejando su máquina sin atender, o sea, al final de cuentas de los ciberataques tienen como fundamento o como punto de entrada a una persona, ¿sí? Entonces, en la medida en que todos nuestros colaboradores estén conscientes de los riesgos que implican la ciberseguridad o los ciberataques, pues vamos a ir protegiendo a nuestra organización, ¿no? Entonces, la verdad es que el primer punto y básico es la concientización, ¿sí? Hay que, digamos, veamos a nuestros colaboradores como nuestra primera línea de defensa, ¿no? En la medida que nuestros colaboradores estén concientizados, vamos a tener protegido o vamos a tener lista nuestra primera línea de defensa, ¿vale? El segundo punto es el endpoint, ¿vale? El endpoint, en la actualidad podemos considerar al endpoint como el nuevo perímetro, ¿ok? Al final de cuentas, ahorita ya no hay zonas seguras, ¿no? O sea, ya nuestros colaboradores ya no están dentro de nuestras oficinas, ya no podemos limitar mediante firewalls o mediante una zona segura lo que hacen nuestros equipos, ¿no? Lo que hacen nuestros usuarios. Ahora ellos están trabajando desde sus casas, trabajan desde casas de sus familiares, muchas veces trabajan desde hoteles o desde cafeterías. Entonces, es muy importante que estos endpoints tengan las medidas de seguridad mínima, ¿vale? Aquí estamos hablando de una solución anti-malware, una solución que pueda bloquear de la mejor manera posible pues, cualquier tipo de malware, ¿no? Sobre todo lo que es el ransomware, ¿no? Entonces necesitamos una solución que pueda bloquear eso. Además, es deseado que tengamos, por ejemplo, un control de lo que hacen nuestros usuarios en la navegación web, o sea, qué sitios pueden consumir, porque hay muchos sitios pues, que son más propensos a tener malware o a infectar a los usuarios. Por ejemplo, estamos hablando de sitios donde se regalan, por ejemplo, videojuegos o donde se puede descargar o ver pornografía. O sea, este tipo de sitios son más propensos a tener malware, a poder infectar a los endpoints. Entonces, en la medida en que podamos controlar los sitios a los que pueden ingresar nuestros colaboradores, también los estamos cuidando. También una solución de protección de endpoints que nosotros recomendamos es aquella que pueda bloquear o tener control a las aplicaciones que pueden ejecutar nuestros usuarios, de manera que nosotros podamos definir qué es lo que puede utilizar mi usuario y bloquear todo aquello que no entre dentro de lo que deba utilizar el usuario. ¿Okay? Entonces, de esta manera vamos a poder bloquear muchas aplicaciones que no queramos que usen y solo dejarle las aplicaciones que ellos tienen derecho o necesitan utilizar para efectuar su trabajo. Entonces también ahí limitamos la superficie de ataque y las cosas que al final, digamos, los riesgos a los que están expuestos nuestros empleados, ¿ok? También es importante considerar una solución o que nuestra solución de endpoint, no la puedan desactivar, o sea, tenga una medida para evitar que pueda ser desbloqueada por los usuarios. Y también es recomendable que ya sea la misma solución o una alterna, pues que nos garantice o que nos dé la funcionalidad de bloquear el uso de dispositivos externos, ¿no? O sea, de manera que nuestros usuarios pues no puedan ingresar un USB y extraer información o leer información que pueda traer malware, ¿no? Entonces, igual, de manera que podamos bloquear el uso de dispositivos externos, también vamos a estar protegiendo a nuestro endpoint. Y también es recomendable pues, que esta solución permita cifrar el disco duro, de manera que si el dispositivo es robado o si se pierde por el colaborador, bueno, pues nadie tenga acceso a la información, pues porque la información va cifrada y requiere una llave para poder descifrarse y poder consumirse, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante considerarlo a nivel del endpoint, ¿no? Y en este momento son críticas porque, como comentaba, en la actualidad el endpoint
es considerado, puede considerarse como uno de los nuevos perímetros que existen actualmente, ¿vale? El tercer punto que es muy importante, el uso de múltiples factores de autenticación. En la actualidad, una aplicación que solamente soporte, o si solo nos autenticamos a ella a través de un usuario y una contraseña, tenemos una solución que no es segura. Al final es muy fácil en la actualidad que ya sea por un ataque de phishing o, o por malas prácticas, pues una persona pueda perder su usuario y su contraseña. Entonces puede hacer que alguien nos robe nuestro usuario y nuestra contraseña, y la única manera de protegernos contra esos robos es tener habilitados los segundos factores de autenticación. ¿Sí? De esa manera, pues a lo mejor perdemos nuestro usuario y nuestra contraseña, pero pues a lo mejor para que alguien pueda acceder a nuestra cuenta, pues va a requerir tener nuestro celular, donde a lo mejor tenemos nuestro segundo factor de autenticación, a lo mejor lo recibimos por un SMS, o a lo mejor usamos una de estas aplicaciones de autenticación como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, que nos proporcionan un código de tiempo que va cambiando cada 30 segundos o cada determinado tiempo, y que se usa como un segundo factor de autenticación. Entonces, eso nos va a proteger contra el robo de credenciales. Entonces, la tercera recomendación fundamental, digamos, de nivel 1 para ciberseguridad básica es tener habilitados el segundo factor de autenticación o múltiples factores de autenticación en todas las aplicaciones que utilicemos en la organización, ¿vale? El cuarto punto son los respaldos. ¿Por qué pongo respaldos aquí? Digo, la verdad es que la mayor amenaza que existe en la actualidad son los ataques de ransomware, ¿ok? El ataque de ransomware, con este tipo de ataques nos referimos a que un ciberatacante logre tener acceso a nuestros equipos, ¿no? Con un usuario privilegiado, y logre secuestrar nuestra información. ¿Cómo se secuestra esta información? Pues a través de aplicarle un cifrado. Todos los archivos que encuentren en una computadora se cifran, se les aplica un cifrado que no podemos romper, ¿no? Que no podemos, sí, pues romper es la palabra correcta. Entonces, como no podemos romperlo, pues en ese momento no tenemos acceso a nuestra información, y por eso se dice que nuestra información ha sido secuestrada, ¿ok? Actualmente es el ataque más peligroso que existe en la actualidad, o uno de los más peligrosos y de los más comunes. Y bueno, digamos, la manera de protegernos contra este ataque, pues es tener una buena protección en el endpoint, ¿no? Bloquear, cerrar vulnerabilidades, tener una solución anti-ransomware que bloquee la ejecución de estos software maliciosos. Pero la verdad es que puede suceder, pues, que nuestras defensas no sean suficientes y que a final de cuentas seamos víctimas del ransomware y nuestros datos sean cifrados. Y si pasa eso, el único mecanismo que tenemos para recuperar nuestra información, pues es tener un respaldo. Pues por eso es muy importante que la información crítica pues esté respaldada, ¿no? Y aquí, pues una recomendación es que estos respaldos no sean en dispositivos externos, o no sean dispositivos externos que siempre estén conectados en nuestra máquina, ¿no? ¿Por qué? Pues si nos cae un ransomware y tenemos conectados nuestros dispositivos externos donde guardamos nuestros respaldos, pues también van a ser hackeados y también van a ser secuestrados, ¿no? Entonces, lo mejor es, pues, tener una solución de respaldos que esté en la nube, ¿no? Que esté no en un dispositivo externo, sino que esté en la nube, y que tenga la capacidad de identificar cuando hay un incidente de ciberseguridad, o sea, cuando la información esté siendo cifrada, de manera que pues, estos datos cifrados no también se lleven a la nube y todos los datos pues, también queden cifrados en la nube, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cuarto punto, ¿no? El tema de tener respaldo, sobre todo contra los ataques de ransomware, ¿vale? Y bueno, como último punto de nivel 1 que yo considero que hay que cumplir para estar seguro, o sea, la seguridad básica con la que tenemos que contar, es tener una política de seguridad de la información y además un plan de respuesta a incidentes. A ver, ¿con qué nos referimos con política de seguridad de la información? Pues tenemos que tener lineamientos, tenemos que tener controles, tenemos que tener reglas bajo las cuales se van a regir todos nuestros colaboradores al momento de utilizar o gestionar la seguridad de la información. ¿Qué tipo de reglas me refiero aquí? Por ejemplo, reglas de contraseñas, ¿no? Oye,
de qué tamaño tienen que ser las contraseñas, qué tipo de caracteres tienen que tener las contraseñas, cada cuánto las tenemos que cambiar, ¿no? Todo eso tenemos que establecérselo y comunicárselo a través de la concientización a nuestros colaboradores. También es importante contar con, por ejemplo, reglas de uso seguro de los dispositivos. Oye, no te puedes conectar, por ejemplo, en un Starbucks, ¿no? O sea, no puedes ir a una cafetería y conectarte a una red abierta que esté ahí en la cafetería, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa es una red, esa es una práctica insegura, ahí te pueden robar credenciales o te pueden hackear, ¿no? Pues bueno, hay que establecerle eso a nuestros colaboradores a través de una política de uso seguro de los dispositivos, ¿no? También hay que decirle o establecerle qué es lo que puede hacer a través del correo electrónico, qué tipo de información puede compartir o no en el correo. También hay que establecerle, por ejemplo, cuál es la manera segura de tener su escritorio, ¿no? O sea, qué información no puede escribir en notas o en cuadernos, ¿no? Por ejemplo, escribir un password en un cuaderno, bueno, pues no es seguro. ¿Qué tiene que hacer con los pizarrones, ¿no? O sea, por ejemplo, pone un diagrama, pone información confidencial de un cliente en un pizarrón, bueno, ¿qué hay que hacer con esa información? Hay que borrarla, ¿sí? No hay que dejarla ahí. Entonces, todas esas prácticas de seguridad de la información hay que establecerlas en una política y comunicarla internamente a todos los colaboradores a través de la concientización. Pero bueno, es muy importante que existan estas reglas, este marco de políticas, de reglas, de controles para que todos la sepan y todos sepan bajo lo cual se rige la empresa en temas de seguridad de la información. Eso igual para mí es básico y que todas las empresas tendrían que contar con ellas, ¿no? Y bueno, el otro tema es contar con plan de respuesta a incidentes. El plan de respuesta a incidentes nos va a decir qué es lo que hay que hacer en caso de que exista un incidente de seguridad. O sea, vamos a tener ya el plan de acción, el plan de respuesta, el plan así con la serie de pasos que tenemos que ejecutar en caso de, por ejemplo, no sé, que un equipo sea infectado con ransomware, ¿no? Entonces, este plan, ¿no? Debe contener una serie de playbooks, ¿no? Cada playbook va a estar dirigido para cada tipo de incidente de seguridad y en ese playbook van a venir la lista de pasos que tenemos que ejecutar cuando haya un incidente de seguridad, ¿no? Y aquí hay que considerar los 4 o 5 pasos pues, que marca el estándar, los estándares generales, por ejemplo el de NIST, ¿no? Que es el de identificar o analizar el incidente, después contener el incidente, dar respuesta al incidente y finalmente pues la comunicación, ¿no? Y haciendo la aclaración de cada una de estas fases, pues no significa que se ejecuten una después de la otra, sino todo se puede ir ejecutando de manera paralela, pero sí hay que tener claro todas las cosas que hay que ejecutar y en cada una de estas fases y cómo se va a documentar todo, o sea, cómo vamos a guardar las evidencias, ¿sí? A quién le vamos a comunicar, a quién tiene que involucrarse, ¿sí? Cada quien de quién es responsable de qué cosa, o sea, todo tiene que estar en un plan, de manera que cuando ocurra un incidente, pues sepamos cómo atenderlo y cómo responder y a quién hay que llamar y a quién hay que involucrar, ¿vale? Esto a lo mejor puede parecer muy complejo y muy, a lo mejor pues sí, muy complejo para pequeñas empresas, pero la verdad es que es la única manera en la que van a estar protegidos. Al final, una pequeña empresa o aquellas empresas que están iniciando en el tema de ciberseguridad, pues no tienen manera de invertir mucho en soluciones, en invertir mucho en tecnología, no tienen un equipo preparado, un equipo robusto de especialistas en seguridad de la información. Entonces, pues el contar con estos planes van a hacer que se disminuya el riesgo que yo mencionaba hace rato de sufrir un ciberataque, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los primeros 5 puntos que yo considero que tiene que cumplir y que tiene que contener cualquier organización para tener lo mínimo que se requiere en temas de ciberseguridad. Y este es el nivel 1 para mí, ¿vale? Ahora bien, vamos a pasar al nivel 2. Bueno, una vez que ya tenemos los otros 5 puntos, que para mí es el nivel 1, vamos a pasar para el nivel 2. Como primer punto, yo considero importante que todas las empresas cuenten con un seguro cibernético. De hecho,
Cuando hice esta lista, pensaba si ponerlo en el nivel 1, nivel 2. Decidí ponerlo en el nivel 2. ¿Por qué? Porque muchas veces para que nos entreguen o nos podamos contar con un seguro cibernético, ¿no? O sea, para que una aseguradora nos avale y nos entregue una póliza de seguro cibernético, muchas veces tenemos que contar ya con ciertos controles de ciberseguridad. Entonces, si no contamos con esos controles, la aseguradora no nos entrega nuestro seguro, ¿no? Entonces, por eso lo decidí poner en el nivel 2. Pero bueno, un seguro cibernético es un seguro que contratamos con una aseguradora que nos va a permitir estar protegidos en caso de sufrir un ciberataque, ¿no? De manera que pues tengamos el apoyo financiero de una empresa que nos va a ayudar a pagar o a cubrir los gastos en los que hayamos incurrido por tener la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, nos puede ayudar con una responsabilidad civil, pagando a lo mejor unas penalizaciones que tengamos con nuestros clientes o con aquellas personas cuyos datos fueron vulnerados, ¿no? Nos puede ayudar de esta manera. También nos puede ayudar con especialistas para ejecutar las pruebas de análisis forense o recuperar nuestro incidente de seguridad con sus especialistas, ¿no? También nos puede ayudar a cubrir los gastos a los que caigan o que haya que tenga que cubrir nuestra empresa relacionados con la recuperación del ataque cibernético, ¿no? A lo mejor tengo que, no sé, cargar respaldos, a lo mejor tengo que instalar nuevas máquinas, o sea, todo lo que tenga que ejecutar para recuperarme de mi ataque, bueno, también nos puede ayudar a cubrir ese tema, ¿no? Entonces, es muy importante contar esta póliza que nos va a ayudar a disminuir el costo final por haber sido víctima de un ciberataque, ¿no? Entonces, este punto igual para mí es muy importante que sea canalizado y considerado por todas las organizaciones ya en un nivel 2. Ahora bien, el siguiente punto es la gestión de las cuentas privilegiadas. Al final, por ejemplo, para desplegar un ataque de ransomware, los ciberatacantes tienen que tener acceso a cuentas privilegiadas, ¿no? Las cuentas privilegiadas van a ser las cuentas que les van a permitir desplegar el ransomware o desplegar sus ataques ya más elaborados, ¿no? Entonces, en la medida en que tengamos una gestión de cuentas privilegiadas segura, pues vamos a estar limitando o disminuyendo la superficie de ataque para los atacantes. Aquí, ¿cuál es la gestión correcta de las cuentas privilegiadas? Bueno, normalmente esto se hace o se lleva a cabo a través de una solución tecnológica de cuentas privilegiadas, lo que comúnmente se llama como una solución PAM, ¿no? Privilege Account Manager, ¿ok? Entonces, esta solución, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a identificar todas las cuentas privilegiadas que existen en nuestra infraestructura, ¿no? Primero las identificamos y después las podemos controlar, o sea, las empezamos a gestionar de nuestra plataforma de cuentas privilegiadas. Tomamos el control de las cuentas, tomamos control de las credenciales y desde ese momento, aquel persona que tenga derecho o requiere usar una cuenta privilegiada ya no tiene acceso al password, ¿sí? Él va a tener que requerir o solicitar el acceso a la cuenta privilegiada o solicitar el acceso a un sistema con la cuenta privilegiada y cada que requiera hacer ese uso puede pasar por un flujo de aprobación, ¿sí? También tiene que cumplir con un segundo factor de autenticación para recibir esa credencial privilegiada y cuando una vez ya se le asigne la cuenta, se le autorice el acceso, nunca recibe la contraseña, o sea, los administradores nunca más vuelven a saber cuál es la contraseña de las cuentas privilegiadas y simplemente reciben el acceso privilegiado, pueden hacer las operaciones o las operaciones con la cuenta privilegiada que requieran hacer y una vez que terminen, pues cierran su sesión y nunca más pueden volver a conectarse con esa cuenta privilegiada a menos que vuelvan a iniciar ese flujo de aprobación. Además, una solución de gestión de cuentas privilegiadas permite monitorear lo que hacen las personas con sus cuentas privilegiadas, de manera que pueda quedar grabada lo que hace la persona con su cuenta privilegiada, queda grabada los comandos que ejecutó o queda grabada las ventanas y aplicaciones que, por ejemplo, un administrador de Windows hizo en un servidor web, ¿no? Un servidor de aplicaciones o un servidor
de un controlador de dominio de Windows, ¿no? Entonces todo eso queda grabado, de manera que puede ser auditado después por un especialista o un analista de seguridad, ¿vale? De esta manera disminuimos el riesgo que exista de que una cuenta privilegiada pueda ser utilizada para, pues, hacer malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, el ataque de usuarios internos maliciosos que mencionamos hace rato en las gráficas, bueno, con esto puede ser controlado o puede ser identificado rápidamente, ¿vale? Bueno, ese es el segundo punto en el nivel 2. Como tercer punto, es muy importante empezar a gestionar los accesos. Aquí me refiero a, por ejemplo, empezar a tener o que la empresa cuente con una solución, un proveedor de identidad, ¿no? Una solución que centralice los accesos, una solución a través que le permita, por ejemplo, a nuestros colaboradores autenticarse una vez y después esa autenticación puede utilizarse para autenticarse a otros servicios, ¿no? De manera que los colaboradores no tengan que conocer y aprenderse pues muchas contraseñas, simplemente se van a aprender la contraseña, el usuario y la contraseña de la solución de proveedor de identidad, ¿sí? El proveedor de identidad lo va a autenticar y además le va a pedir segundos factores de autenticación en la medida que lo requiera, y también le va a pedir, por ejemplo, pues que cambie su contraseña cada determinado tiempo y que esa contraseña cumpla con ciertos controles o con ciertas complejidades, ¿no? Para que esté todo seguro. Entonces, nuestros colaboradores empiezan a autenticar a nuestra solución de proveedor de identidad, ¿no? Nuestro portal único de autenticación, y después de autenticarse ese portal, ya pueden ingresar a otros servicios sin requerir proporcionar sus contraseñas o nuevos accesos en otros servicios, ¿no? De manera que empezamos a centralizar el acceso. Esta centralización del acceso pues nos da más control de lo que hacen nuestros colaboradores, ¿no? Donde podemos ya definir quién tiene acceso a qué a través de esta plataforma de gestión de accesos, y también establecemos políticas de acceso seguro a través de esta plataforma de gestión de accesos. Podemos limitar, por ejemplo, bueno, de manera, cuando habilitamos una solución de gestión de accesos, de entrada podemos establecer reglas para uso de segundos factores de autenticación, reglas de contraseña, reglas, por ejemplo, de acceso desde solo dispositivos de la organización, ¿no? De manera que podemos controlar que solo los usuarios se autentiquen desde nuestros dispositivos, y también podemos controlar, por ejemplo, desde dónde acceden nuestros usuarios. Por ejemplo, podemos determinar que solo pueden acceder desde el país donde está ubicada la empresa, ¿no? O incluso desde la ciudad donde está ubicada la empresa, y en ese momento pues podemos bloquear cualquier acceso desde una zona geográfica diferente, ¿vale? Pues, por ejemplo, eso también es muy importante al momento ya de gestionar o de tener ya un nivel de madurez más avanzado, pues que gestionemos los accesos. El cuarto punto, que también es importante, es el tema de la gestión de vulnerabilidades. Ya en un nivel 2 estamos considerando que, por ejemplo, las organizaciones ya cuentan con servidores, que ya cuentan con infraestructura física que hay que cuidar, que hay que proteger. Uno de los puntos igual, o uno de los vectores de ataque que más utilizan los hackers para vulnerar equipos son las vulnerabilidades o los huecos de seguridad que existan en esas infraestructuras. Entonces es muy importante que tengamos visibilidad de la infraestructura que tenemos y de qué vulnerabilidades tienen, para que de la medida de lo posible las vayamos cerrando rápidamente y cerremos esos huecos que tienen los atacantes para tratar de ingresar a nuestras organizaciones, ¿no? Entonces es muy importante también que empecemos a contar con una práctica para gestionar estas vulnerabilidades, de la manera que las podamos identificar y las podamos cerrar lo más rápido posible. Y adicional, es muy importante también tener una práctica o iniciar a ejecutar pruebas de penetración. Esto es, que le contratemos a alguien o le pidamos a alguien que intente vulnerar a nuestra organización, ¿sí? Que intente hackearnos, que intente aprovechar nuestras vulnerabilidades, aprovechar todos nuestros servicios y cualquier hueco que pueda encontrar, y que intente pues, romper esas medidas de defensas que tenemos, y que intente ingresar y vulnerar nuestra infraestructura, ¿no? Eso se hace a través de una prueba de penetración. Entonces creo que ya en un nivel 2 es importante que consideremos ejecutar pruebas de penetración en nuestra infraestructura, ¿vale? Entonces, bueno, la gestión de vulnerabilidades viene muy acompañada de las pruebas de penetración, porque
se complementan, ¿no? O sea, se trabajan bien en equipo. Uno es, voy a tratar de cerrar todos los huecos que identifique y además tengo que probar que las prácticas o las unidades que estoy identificando están siendo bien cerradas y que un atacante no las puede explotar, ¿no? Y eso lo haces con una prueba de penetración, ¿vale? Entonces también este es el cuarto punto que considero importante tener en un nivel 2, ¿vale? Ahora bien, aquellas empresas de nivel 2 e incluso de nivel 1 que tengan servicios digitales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de startups o de fintechs que tengan aplicaciones web o aplicaciones móviles que sean consumidos por sus usuarios finales, es muy importante tener prácticas o controles para proteger esos servicios digitales. Y aquí voy a mencionar 5. De entrada, 1, antes de liberar las aplicaciones, pues tengo que ejecutarles pruebas de seguridad, ¿no? Hay que ejecutar pruebas al código y pruebas dinámicas ya con la aplicación desplegada. O sea, tengo que garantizar que las aplicaciones y mis servicios digitales que estoy publicando, pues estén seguros y no tengan vulnerabilidades, ¿sí? Y, digamos, esto es antes de liberarlos. Y ya una vez liberados, pues tengo que protegerlos, ¿no? Entonces tengo que contar con una solución ante ataques de negación de servicios, con un Web Application Firewalls y con una solución antibots, ¿no? Entonces creo que es muy importante que si nuestra empresa tiene servicios digitales, ¿sí? Tiene, ya sea una tienda en línea o una plataforma de juegos, no sé, cualquier servicio digital que estemos proporcionando, bueno, pues esté protegida, ¿no? Identificando vulnerabilidades y protegiéndola ya en ejecución. Y bueno, también es recomendable que al momento de diseñar la arquitectura de esta solución, pues se contemple el uso de una solución SIAM, de una solución de gestión de identidades de acceso dirigida a consumidores, ¿no? Esto va a hacer que nuestra plataforma, nuestros servicios esté más seguro, que se gestionen de manera adecuada las contraseñas, las cuentas, y que los usuarios puedan recuperar sus contraseñas de manera segura, ¿sí? Y va a agregar una capa extra de seguridad a sus aplicaciones. Entonces, también considero que es importante que contemplen este punto, ¿vale? Bueno, esto es todo lo relacionado con el nivel 2. Bien, pasamos al nivel 3. El primer punto que yo considero que hay que cumplir es, pues ya hay que considerar tener un servicio o implementar internamente un centro de operaciones de seguridad, ¿no? Un SOC. Un SOC es un área especializada de ciberseguridad y que está enfocado a identificar lo más rápido posible una amenaza o un incidente de seguridad o un hackeo que esté sufriendo la organización, ¿sí? Entonces, es muy importante contar ya con este servicio, con esta infraestructura para atender incidentes continuamente y estarlos identificando. Además, va muy de la mano de un SOC, hay que contar con un equipo, con un Red Team y con un Blue Team. El Red Team está enfocado a tratar constantemente de vulnerar a la organización, o sea, es un equipo interno que está intentando romper la seguridad de la empresa y tratar de hackear a la empresa, ¿no? Es como una prueba de penetración, pero activa, o sea, siempre está ocurriendo, o sea, siempre el equipo está activo y siempre está tratando de encontrar nuevas maneras de vulnerar a la empresa, de manera que siempre se esté identificando mejoras que hay que hacer o que hay que implementar a los controles de seguridad de las empresas y pues que los vayan cerrando, ¿no? Y el Blue Team es, digamos, es el lado de la defensa, ¿no? El Blue Team son las empresas que están siempre tratando de ver cómo se protege menor a la organización, o sea, cómo van a ir cerrando los huecos o las unidades que vaya encontrando el Red Team y cada vez más ir madurando las defensas de la organización. Entonces, el Red Team y el Blue Team se complementan, ¿no? O sea, uno es del lado del atacante, ¿no? O sea, vamos a tratar de estar atacando continuamente a la organización para identificar vulnerabilidades, y el Blue Team es cómo cada vez voy protegiendo mejor a la organización, ¿no? Entonces, bueno, estas ya son prácticas avanzadas y que ya estoy ahorita yo poniendo en un nivel 3, pero que también son fundamentales que ya empresas muy maduras pues empiecen a considerar implementar en su organización. Y bueno, también es muy importante considerar el tema de identidades, ¿no? Y aquí voy a hablar de tres puntos: la gestión de identidades, el gobierno de identidades y el Zero Trust. Hace rato mencioné en el nivel 1 que actualmente se considera al endpoint como uno de los nuevos perímetros, ¿no?
Bueno, este es igual uno de los nuevos perímetros. La identidad también se considera actualmente como uno de los nuevos perímetros. ¿Por qué? Porque como mencioné en un inicio, actualmente las personas ya no están en una zona segura, ¿no? Las personas se autentican desde sus casas, desde casas de sus familiares, desde hoteles, desde cafeterías, o sea, desde un sinnúmero de lugares que no están controlados, ¿no? Que no podemos limitar y controlar. Entonces, la manera en que los controlamos, ¿cómo es? Pues tratar que nuestro endpoint esté seguro, pero además que nuestra identidad sea segura, ¿sí? Todo está centralizado en la identidad, ¿no? En lo que puede hacer la persona con sus credenciales, porque además, pues hay que buscar, como vimos en el nivel 2, pues, que la autenticación esté centralizada, ¿no? Entonces ya centralizamos la autenticación, pero ahora viene gestionar las identidades. ¿Cómo gestionamos las identidades o a qué nos referimos con gestionar las identidades? Bueno, tenemos que tener un control de quién tiene acceso a qué cuentas, ¿no? O sea, tenemos que tener una visibilidad de quién tiene acceso a cada una de las aplicaciones. Eso lo hacemos conectando a las aplicaciones, ¿no? Y trayéndonos todas sus cuentas, ¿sí? Y mapeando estas cuentas con las identidades de la empresa, ¿sí? Con quiénes son las identidades. Bueno, pues pueden ser las personas, nuestros colaboradores, pueden ser nuestros contratistas, pueden ser proveedores, o sea, cualquier persona que trabaje o que tenga acceso a los sistemas de la empresa puede ser una identidad, y hay que tener una relación de estas identidades, qué cuentas son las que tienen asignadas, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es tener visibilidad de qué cuentas son las que están asignadas a cada una de las personas, ¿no? Tenemos visibilidad, y a partir de esta visibilidad podemos empezar a ejecutar ciertos controles o estar aplicando ciertas remediaciones. Por ejemplo, la más clásica es eliminar las cuentas huérfanas, ¿no? Oye, tengo 100 colaboradores o 100 personas que trabajan conmigo, y en una de mis aplicaciones tengo 150 cuentas. Oye, pues ¿qué pasa con esas 50 cuentas que no tienen un dueño? Pues a lo mejor son cuentas de personas pues, que dejaron la organización hace 1 año, 2 años, 3 años, y que nunca nadie siguió la práctica de eliminarlas, ¿sí? Y estas cuentas pues tienen muchas repercusiones, además de las repercusiones de seguridad, ¿no? Que son cuentas que no son auditables, que no tienen un responsable y que pueden ser utilizadas por terceros para hackeos. Bueno, además de eso, pues tienen una implicación de un costo, ¿no? Porque puede ser que estén pagando por un costo, por una licencia de una cuenta pues que nadie está usando, ¿no? Entonces, bueno, son las cuentas huérfanas. Con una gestión de identidades se eliminan esas cuentas huérfanas. También puede identificar cuentas que no se están utilizando, o sea, cuentas que tienen un dueño, pero pues que a lo mejor tienen 6 meses, 1 año, que no son utilizadas. ¿Qué significa? Pues que la persona no requiere ese acceso, que la persona no tiene necesidad de esa cuenta, pues porque no la usa. Entonces también esas cuentas pueden ser eliminadas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vienen ya les comenté 2 prácticas o 2 cosas que rápidamente podríamos controlar con una gestión de identidades adecuada. También con una solución de gestión de identidades podemos empezar, por ejemplo, a gestionar o a definir flujos para que nuestros proveedores puedan solicitar accesos, ¿sí? Normalmente en la mayoría de las organizaciones los accesos se asignan de manera manual, ¿sí? O sea, por ejemplo, recursos humanos da de alta a una persona y en ese momento se dispara, le llega a TI la petición de, oye, hay que darle o hay que asignarle estos accesos a esta persona. Y estos accesos se crean de manera manual, ¿sí? O sea, el responsable de TI va ingresando a cada uno de los sistemas a los que tiene que crear las cuentas y va creando su usuario y les asigna una contraseña, ¿no? A lo mejor entra a Google o entra a Microsoft y crea la cuenta de correo de esa persona y le pone ahí, él le determina la contraseña. Después va al sistema de nómina y crea el usuario y su contraseña. A lo mejor si es de contabilidad, pues a lo mejor entra al ERP y le asigna su usuario y su contraseña, ¿ok? Y bueno, igual estas prácticas de hacer todas esas altas manuales, pues tiene sus huecos de seguridad. Por ejemplo, pues al final la contraseña, la persona de TI conoce esa contraseña, ¿ok? Conoce la contraseña con la que se está creando la cuenta. Y si el usuario a la que se le entregan estas credenciales, pues nunca cambia su contraseña, nunca la actualiza, bueno, pues al final la contraseña la cuenta con el equipo de TI, ¿no? Entonces, bueno, además, el equipo de TI puede equivocarse y puede
asignarle más privilegios del que debe a la persona que está dando de alta de cuentas, ¿sí? A lo mejor le crea cuentas el sistema que no debe tener, o le crea cuentas y le asigna más privilegios de los que debe tener la persona, ¿vale? Entonces, esta manera tradicional de gestionar las cuentas, pues tiene sus riesgos de seguridad que se puede corregir y limitar con una solución de gestión de identidades, ¿no? Entonces, otra de las cosas que podemos lograr con una gestión de identidades es automatizar la creación de las cuentas, de manera que ya no se hacen de manera manual, ya no se hacen por alguien de TI, sino que hay un proceso automático para asignarse estas cuentas, de manera que cuando una persona llega a la organización, pues automáticamente se le crean las cuentas que tiene que utilizar de acuerdo a su rol o a la función que va a llevar en la empresa, ¿vale? Entonces todo eso se automatiza y se automatiza lo que se llaman los 3 movimientos básicos de la gestión de identidades, que son los joiners, ¿no? Cuando una persona llega a la empresa, los movers, cuando alguien se mueve dentro de la empresa, que esto implica cambio de privilegios, ¿no? O sea, se quitan privilegios y se asignan nuevos privilegios, y también los movimientos que llamamos los leavers, ¿no? Cuando alguien deja la empresa, ¿no? Cuando alguien deja la empresa, pues hay que eliminar todas sus cuentas, ¿no? O suspenderlas. Entonces, bueno, con la gestión de identidades logramos controlar estas cosas. Y bueno, y con el gobierno de identidades, que también lo pongo yo en este nivel 3, el gobierno de identidades nos va a permitir que tengamos mecanismos para ir monitoreando e identificando cuando hay cuentas o hay personas que tienen accesos que no deben tener. Y esto lo podemos hacer a través de campañas de certificación de accesos. En las campañas de certificación de acceso determinamos que una persona tiene que verificar que los accesos que tiene, por ejemplo, los colaboradores que trabajan para él, pues que tienen que verificar que sus colaboradores tengan los privilegios que deben tener y no tengan más privilegios de los que deben tener. Entonces se les pide que revisen sus accesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, oye, necesito que tus colaboradores, que me certifiques que tus colaboradores tengan los privilegios adecuados, ¿sí? Tengan acceso a las aplicaciones que deben tener y no tengan más accesos, ¿sí? Eso se hace a través de campañas de certificación y nos va a permitir continuamente estar revisando los accesos e ir eliminando los accesos que no deban de existir en las empresas. Otro de los puntos importantes dentro del gobierno de entidades es el tema de la segregación de funciones, ¿no? La segregación de funciones ya son controles de nivel avanzado, que por eso pongo ya en el nivel 3, y esto lo que nos va a permitir es establecer, por ejemplo, controles para qué privilegios no pueden ser compartidos por una misma persona, ¿sí? ¿Para qué? Para que no puedan generar estos controles, pues, casos de fraudes, ¿sí? O pérdidas a la organización por no tener un control adecuado de las actividades que puede ejecutar una empresa, ¿sí? Sobre todo estos controles de segregación de funciones están dirigidos a evitar fraudes internos, ¿no? Entonces es muy importante igual poder implementar estos controles de segregación de funciones, y la verdad es que ya son prácticas avanzadas, son prácticas ya complejas, que por eso estoy poniendo ya en un nivel 3. Todo lo que son gestión de identidades y gobierno de identidades normalmente se cubren con una solución de gestión de identidades y accesos, y bueno, entonces ahí lo pueden, y son temas complejos, son temas ya que requieren una gran inversión para ejecutarse, y bueno, entonces ya por eso los pongo en un nivel 3. El cuarto punto que listo también está relacionado con las identidades, pero son tecnologías diferentes. No estoy hablando de tecnología Zero Trust. Una tecnología Zero Trust es una tecnología que de algún modo está relacionada con la identidad, ¿no? Porque valida la identidad de la organización y además valida el endpoint. O sea, a través de la identidad y del endpoint garantizamos que una persona solamente tenga acceso a lo que deba de tener, y además en el contexto o en el concepto de Zero Trust, esta validación es continua, o sea, no se hace una sola vez, sino continuamente se está certificando y verificando que la persona es quien debe de ser y que tiene acceso a donde debe tener, ¿no? Todo esto relacionado a la identidad con el endpoint, ¿sí? Son soluciones ya más avanzadas, son más modernas, y entonces, bueno, lo estoy poniendo en el nivel 3, pero la verdad es que tiene aplicación y tiene ventajas para todos los niveles, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay soluciones Zero Trust que incluso pueden ser implementadas de manera gratuita para pequeñas empresas y que pueden generar
muchos beneficios dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, eliminar el tema de las VPNs y mejor utilizar una solución Zero Trust puede ser un beneficio muy grande para pequeñas empresas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo pongo en un nivel 3 por la complejidad tecnológica que implica su implementación, ¿vale? Y bueno, finalmente, en el tema del nivel 3, estoy mencionando el tema de las certificaciones. Yo, como comenté al principio de la charla, todo esto también depende del nivel de madurez, del tamaño de la empresa, pero también del sector, ¿no? Puede ser que en pequeños sectores pues exijan cumplir con una certificación rápidamente, entonces a lo mejor este punto puede aplicar en un nivel 1, nivel 2, pero bueno, en manera general yo lo pondría en un nivel 3, o sea, una vez que ya contemos con muchas de las cosas que mencioné aquí, es que ya podemos empezar a considerar certificarnos en alguna de estas soluciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas certificaciones implican que tenemos todos los controles que ya mencioné en el nivel 1, nivel 2 y en el nivel 3, ¿no? Entonces, para lograr alcanzar estas certificaciones, pues tengo que encontrar o ya tener prácticas avanzadas y maduras para todos los controles que he mencionado actualmente, ¿no? Entonces, ese es el último punto y la última recomendación que creo que ya empresas tienen que considerar e implementar para estar seguras, ¿vale? Ahora bien, te dejo la siguiente reflexión. Si supieras lo que va a pasar, ¿tomarías las mismas decisiones? ¿Sí? Si supieras que alguno de tus colaboradores va a sufrir un ataque de ransomware, por ejemplo, hubieras tomado la misma decisión al momento de adquirir una solución de respaldo, ¿no? O adquirir una solución de licencia de anti-malware, ¿no? En lugar de utilizar una solución gratuita, ¿no? No sé, entonces te dejo esta reflexión, ¿no? Si supiera lo que va a pasar, ¿tomaría las mismas decisiones? ¿Vale? Y bueno, vamos a pasar a la oferta final que tenemos para esta semana, pero bueno, ya quisiera resumir toda la charla. Al final, estoy mencionando 3 niveles de madurez que podemos seguir para mantener nuestra empresa segura. En el nivel 1 estamos metiendo lo básico para que para mí debería contar cualquier organización, poniendo mucho énfasis en lo que es la concientización y la protección del endpoint, que bueno, nada más aquí aclarando, nivel 2 y nivel 3 estoy dando por hecho que se debe de cumplir con el nivel 1, ¿no? Entonces, concientización y seguridad en el endpoint creo que son básicas y cualquier organización tiene que estarlas ejecutando ya de manera correcta y de manera continua, ¿no? Concientización y seguridad del endpoint. Y también lo que es referente a toda la política de seguridad de la información y plan de respuesta a incidentes, ¿no? Todo eso es básico y todas las empresas lo deben de estar ejecutando. Después viene el nivel 2, ¿no? Ya es un nivel más avanzado, pero bueno, ahí hay temas ya, por ejemplo, gestión de accesos, la póliza de ciberseguridad, que para mí igual mi recomendación es que cualquier empresa la implemente, pero como comentaba, al final para que se las aprueben, tiene que tener ciertos controles ya implementados, controles básicos que les van a requerir. Entonces, bueno, consideren ese punto, pero también para mí es básico. También es muy básico la gestión de cuentas privilegiadas, consideren ese punto. Y bueno, y finalmente nivel 3, ¿no? Que ya estamos hablando de contar con un SOC, contar con equipos de Red Team, de Blue Team, ¿vale? Y una gestión adecuada de las identidades y ya la implementación o certificación de normas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, de manera global, propongo 3 diferentes niveles de madurez para estar seguros, ¿no? Lo básico, si ustedes son una pyme, es que se enfoquen en el nivel 1 y a lo mejor 1 o 2 puntos del nivel 2. Creo que con eso estarían seguros. Y bueno, aquellas empresas más maduras, pues consideren los puntos que menciono que no estén implementados, ¿vale? Y bueno, esta semana tenemos la siguiente propuesta, que es ayudarles a ejecutar una revisión de superficie de ataque. Este concepto es un concepto actual, moderno, ¿no? La superficie de ataque. Con esto nos referimos es todo lo que existe o todo lo que existe en nuestra infraestructura que puede ser utilizado como punto de entrada para un ataque de un ciberatacante, ¿no? Estamos hablando de identidades, de sitios web, de infraestructura, de aplicaciones, ¿no?
sea, todo lo que puede ser utilizado por nuestros atacantes para ingresar a nuestra organización y desplegar un ataque de ransomware, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una oferta para que ustedes hagan un análisis una revisión de su superficie de ataque, ¿ok? Ese análisis sería totalmente gratuito. Vamos a utilizar una herramienta de un socio comercial que nos ayuda a ejecutar esta revisión de superficie de ataque. Y bueno, es muy rápido, es muy simple, solamente requerimos su dominio y a través de ese dominio la tecnología empieza a ejecutar los primeros pasos que ejecuta un atacante para investigarlos, ¿no? Identifica todo lo que tienen, todo lo que está público de ustedes a través del dominio y lo empieza a identificar y analizar los recursos identificados y cuáles son los puntos de entrada que se pueden identificar, ¿no? Entonces, nada más proporcionas tu dominio y con ese dominio la plataforma va a identificar sus recursos y formas en las que un atacante los puede atacar, ¿vale? Y el tercer paso es que va a analizar las configuraciones que existen, la infraestructura, o sea, incluso identifica hasta qué soluciones de software están utilizando, ¿no? Pero bueno, analiza estas configuraciones y les reporta si hay un riesgo de algo expuesto, ¿no? O sea, ya hay riesgos muy identificados que están expuestos y que puedan ser explotados, ¿vale? También les va a pedir identificar si existen puntos ciegos o infraestructura, ya sea de software o de hardware, que ustedes no están viendo y que está actualmente en línea, ¿no? En la práctica, ¿qué sucede? Pues que a lo mejor ustedes saben o publican un servidor web y está público y ahí tienen alguna aplicación, algún servicio, pero a lo mejor algún área, sin que ustedes se den cuenta, pues también ya publicó otro servidor web y hay otra aplicación que no tienen ni siquiera idea que también está funcionando. Bueno, con este análisis pueden identificar esos puntos ciegos de infraestructura, ¿no? Lo que llaman Shadow IT, que les va a identificar cuando haya un servicio expuesto que ustedes ni siquiera sabían que existía, ¿no? Y bueno, todo esto, al final van a recibir un reporte de todos estos hallazgos para que ustedes puedan identificarlos y analizarlos, ¿no? Esta propuesta tiene un tiempo limitado, ¿no? A esta semana, entonces si están interesados, pues háganoslo saber. Ahí en el chat pueden identificar nuestros correos de Tania y mío, donde nos pueden buscar y pedir este análisis de la superficie de ataque, ¿vale? Y bueno, si ya tienes un departamento de TI, si ya tienes un área de ciberseguridad o ya trabajas con otros proveedores, bueno, te invitamos a que potencialices lo que estás haciendo con ellos a través de las ofertas y trabajos que puedas realizar con M3 Security, ¿no? Con nuestra empresa, ¿vale? Y bueno, finalmente ya para terminar la sesión, le recordamos, ¿no? Bueno, antes de terminar, quiero comentar las próximas sesiones, que es lo que vamos a ver los próximos jueves. El próximo jueves la sesión se llama 5 cosas para mejorar la seguridad de tu organización. Vamos a hablar de 5 cosas que puedes hacer en una semana, o sea, una cosa por día que puedas hacer y que pues te va a permitir mejorar la ciberseguridad de tu organización rápidamente, ¿no? O sea, 5 puntos muy rápidos. Y la sesión en 2 semanas es las 5 cosas que jamás debes hacer en tu operación, ¿vale? Son las dos próximas charlas del mes de noviembre. Yo creo que ya la próxima sesión les vamos a compartir las charlas para el mes de diciembre, ¿no? Va a haber vacaciones y viene Navidad y todo, pero no se van a detener las charlas de los jueves y vamos a seguir aquí con las Cyber Talks y los jueves de ciberseguridad, ¿vale? Entonces yo creo que la próxima semana ya les dejamos las charlas para los jueves, ¿vale? Y bueno, muchas gracias y los invitamos a hacer de la ciberseguridad la fortaleza de su negocio. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.